Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el gran gusto de compartir un nuevo instante de transformación con todos los pivote audientes desde la Maloca de Pivote, nuestro hermoso espacio donde se realizan todas nuestras actividades físicas, incluyendo nuestros talleres y retiros, que ojalá podamos reanudar muy pronto cuando superemos esta crisis en las que todos nos tenemos que cuidar. En esta oportunidad no contamos con la compañía de Mónica, pero decidimos seguir adelante con el programa. Y en la tarde de hoy voy a charlarles un poquito sobre los beneficios de la meditación. En una conversación pasada con Mónica discutimos el budismo para la cotidianidad y charlamos sobre todo sobre el tema de los apegos y el sufrimiento o dukkha y la vivencia del momento presente, además de algunos aspectos de la observación consciente que son ejes importantes del óctuple camino noble descrito por el Buda para llegar al nirvana o a la felicidad. Uno de esos componentes importantísimo es la correcta concentración. Y específicamente eso se refiere a la meditación. Ahora, mucho se habla de la meditación, hay muchos tipos de meditación que son apropiados para diferentes situaciones y digamos para entrenar diferentes partes de la mente y para conocer nuestro interior de una forma un poco diferente, desde diferentes ángulos. Entonces, hay meditación que es más enfocada hacia el mindfulness, o sea, hacia la observación consciente del momento presente, de lo que percibimos en ese momento, de las sensaciones que tenemos. Hay meditación con mantra, que es específicamente usar el mantra como un medio para la concentración y para la trascendencia, con una palabra que tiene una vibración específica. Hay meditación con afirmaciones, hay meditaciones guiadas, pero de lo que vamos a hablar hoy realmente es la referente a la correcta concentración, es decir, a la meditación que lleva a entrenar la mente, a un poco aislarnos de lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente y concentrarnos realmente en la unión con la fuente, en ese vacío que nos permite realmente realizar la unidad. Y esa es una meditación que pues requiere bastante práctica. Es una meditación en la que realmente nos enfocamos en general en la respiración y en la que entrenamos, vamos poquito a poco entrenando a la mente a despejar los pensamientos que son realmente generados por el ego en general y que nos mantienen en el pasado o en el futuro. Es entrenar a la mente a estar en su estado natural de silencio. Introducir el silencio a nuestras vidas no incluye solamente aislarse en un cuarto que no tenga ruido, sino realmente en el silencio interior, porque es en el silencio interior donde trascendemos, donde creamos un espacio para llegar al yo soy, es decir, a ese ser que verdaderamente somos, a esa parte de la fuente que está manifestada y encarnada. Bueno, la meditación requiere práctica, pero no es una cosa complicada como la gente piensa, porque uno se tiene que sentar por horas y horas y concentrarse y no pensar en absolutamente nada. Ese sí es el fin último, realmente crear un vacío, un espacio de silencio, pero es el camino que nos lleva a ese fin, a ese objetivo, lo que realmente es más importante y más relevante. En general, en los caminos espirituales, los pasos que nos llevan al objetivo son lo que verdaderamente nos enriquecen y nos permiten ampliar la conciencia y conocernos, conocer el verdadero ser que llevamos adentro. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación para poder ilustrar un poco mejor los puntos que voy a discutir y guiar un poquito mejor esta discusión. Bueno,
Entonces, en cuanto a los beneficios de la meditación, pues son muchísimos y a muchos niveles. Voy a dejar que pase el helicóptero. Hay muchos beneficios en cuanto a eh, la relajación, hay beneficios en cuanto verdaderamente a la concentración, a nuestras habilidades intelectuales. eh, el insomnio muchas veces se mejora con la meditación. Tenemos una percepción más aguda con los sentidos cuando meditamos por varios años, pero hoy me voy a enfocar un poquito sobre los beneficios médicos de la meditación. Eh, para los que no me conocen, yo me llamo Andrea Vergara y yo soy médico cirujano de la Universidad del Bosque aquí en Bogotá y me especialicé en bioquímica en la Universidad del Valle y luego en inmunología en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Massachusetts. Yo me dediqué por 25 años a la investigación en ciencias básicas y ciencias clínicas con un enfoque en la inmunooncología y las enfermedades autoinmunes. Y por los últimos 6 años me he dedicado más que todo a la meditación, el yoga y a los muchos aspectos del mindfulness y el desarrollo personal. Soy iniciada en Nilekanta Yoga con Paul Muller Ortega y soy estudiante avanzada de Joe Dispenza. En este momento me dedico tiempo completo como socia fundadora de Pivote al empoderamiento del ser desde el potencial interno. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Em, una cosa que es importante comprender es que nosotros eh, tenemos más que un cerebro, tenemos tres cerebros. Y esos tres cerebros han evolucionado a través del tiempo y cumplen diferentes funciones. Y como ustedes bien saben, en el ser humano, pues el cerebro, digamos, es un órgano que está más desarrollado y es más complejo que en los otros, que en las otras especies, incluso que otras especies de primates como los chimpancés y, y los orangutanes. El cerebro humano se ha especializado a través de la evolución para cumplir diversas funciones que han garantizado nuestra supervivencia y además nuestra supremacía aquí en la Tierra. Pero eso no significa que las partes, digamos, más primitivas del cerebro se hayan desaparecido. Todo lo contrario, son partes muy dominantes de todas nuestras actividades que realizamos a diario. Eh, y hay una parte del cerebro que está compuesta por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, son dos cerebros diferentes, en donde tiene lugar el 90% de nuestra actividad cerebral, que es la parte inconsciente. Es muy interesante porque la mayoría de nuestras funciones vitales básicas, por ejemplo, mantener el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial, todo eso está manejado desde el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que evolucionó, que estoy mostrando aquí, o sea, la parte roja y la parte morada. Esa es la parte del cerebro que mantiene nuestras funciones de sobrevivencia. Y es una parte pues que estuvo presente desde el puro comienzo de la evolución del sistema nervioso en organismos primitivos, por lo tanto es una parte que ha estado con nosotros por la mayor parte del tiempo de la evolución. La parte consciente del cerebro es esta que denominamos la corteza cerebral o el neocórtex. Esa es la parte del cerebro que surgió más recientemente en la evolución. Em, y es muy interesante que solamente el 5 al 10% de nuestra actividad cerebral tiene lugar en esta parte del cerebro. Ahora, aquí hay otro cerebro, que es el segundo cerebro en haber evolucionado, digamos, a través del tiempo, que se llama el cerebro límbico. Y este sistema límbico es en donde tiene lugar, es el repositorio de la... em,
de la mayoría de nuestras emociones. Es donde se generan las reacciones a diferentes estímulos, las reacciones inconscientes a diferentes estímulos. Entonces, aquí es una transición como entre lo inconsciente y lo consciente que ocurre en la corteza cerebral. Em, y pues por haber sido el segundo cerebro que apareció durante nuestra evolución, es también un cerebro relativamente primitivo que lleva con nosotros pues muchos años. Entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros instintivamente, por la forma como está configurado nuestro cerebro y por los años de evolución que llevamos con los dos primeros cerebros, estos son los cerebros que más utilizamos instintivamente, y la corteza cerebral es una parte del cerebro que utilizamos solamente el 5 al 10% del tiempo. Y realmente no nos damos cuenta, pero la mayoría de las reacciones que nosotros tenemos ante los diferentes estímulos de la vida son de forma inconsciente. ¿Cuál es el propósito de tanto del método pivote como de la meditación? Es llevar esa actividad que en un 90% ocurre en los dos cerebros más primitivos a la corteza cerebral o neocórtex, para volver la mayoría de los procesos que nosotros operamos inconscientemente a la conciencia, a un estado en donde nos podemos dar cuenta, en donde estamos observando conscientemente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, e ir reemplazando las reacciones automáticas, las del piloto automático, para tener unas reacciones que nosotros dirigimos con nuestra voluntad. Y esto es un proceso que definitivamente se facilita a través de la meditación. Ahora, ¿qué pasa? Que la actividad cerebral es una actividad eléctrica. Y esto pues es muy ampliamente conocido desde hace muchos años, desde la medicina, que las señales eléctricas se transmiten en el cerebro y que pueden ser captadas por un aparato que se llama el electroencefalograma. Ahora, el cerebro no siempre tiene la misma actividad eléctrica. Dependiendo de qué actividad estamos ejerciendo en un momento en particular, esa actividad eléctrica cambia. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos aprendiendo algo nuevo, que estamos concentrados en un tema, las ondas características, las ondas eléctricas características que se producen y se registran en el electrocardiograma se llaman estas ondas beta, son las verdes que hay aquí. Y es el registro propio de la actividad cognitiva. Cuando estamos aprendiendo, ponemos atención. Ahora, como pueden observar, aquí hay unas ondas beta también que se llaman beta alta, que es una actividad más rápida, y esa actividad se genera cuando nosotros estamos bajo condiciones de estrés, cuando sentimos o percibimos señales de peligro, cuando estamos amenazados, cuando necesitamos defendernos, cuando estamos en estado de sobrevivencia. Entonces, beta es actividad intelectual cognitiva normal, pero beta alta es una actividad de alerta, de defensa, de estrés, de sobrevivencia. Ahora, cuando nosotros cerramos los ojos, digamos por la noche, antes de acostarnos, y empezamos a respirar un poco más profundo, pasamos a la actividad alfa. Esa actividad es propia de la relajación, de un estado de tranquilidad, de serenidad, cuando estamos descansados, etc. Cuando nosotros cerramos los ojos para meditar y nos sentamos en la postura correcta y empezamos a profundizar un poco la respiración, también podemos pasar a ese estado alfa. Es un estado pues natural del relajamiento, la serenidad, la paz. Eh, las personas que llevamos meditando por bastante tiempo,
Ocasionalmente podemos pasar a otro estado de actividad eléctrica del cerebro que se llaman las ondas teta. Si nosotros le hacemos electroencefalogramas a los monjes tibetanos que llevan 40 años meditando toda la vida, 12 horas al día, pues en ellos la actividad teta, ellos acceden, digamos, a la actividad teta mucho más fácilmente que nosotros los occidentales. Incluso una persona como yo, que lleva varios años meditando muy juiciosamente, raramente puede entrar en un estado de profunda meditación o teta. Y luego también están las ondas delta, que son las ondas propias de el estado del sueño y específicamente cuando nosotros soñamos. Ahora, esa actividad eléctrica realmente es información. eh, es una información que emitimos y que es recogida por nuestro ambiente, no se pierde. De hecho, pues si se puede registrar con el electroencefalograma, aunque no la veamos, claramente hay unas señales, hay un patrón de información que se está emitiendo. Entonces, la idea es que ese patrón de información que nosotros estamos emitiendo frecuentemente pueda pasar a alfa, porque estamos mandándole una señal al universo que es muy diferente que cuando estamos en beta o beta alfa o beta alto. Esa información eléctrica que se genera en el cerebro con los pensamientos es una información que se nos va a devolver en forma de experiencia. Es decir, nosotros emitimos lo que nosotros creamos y esa creación se devuelve en forma de experiencia. Entonces hay que poner mucha atención a lo que estamos pensando, pero también hay que frecuentemente practicar la meditación para poder, primero, hacer que el cerebro pase de la parte de la actividad inconsciente y las reacciones inconscientes a la actividad consciente del neocórtex. Y segundo, para estar en estados en donde el patrón de información que nosotros le emitimos al universo sea coherente, sea desde la serenidad, sea desde la paz y desde el amor, porque esa realidad es la que se nos va a reflejar. Y también nos cambia mucho la mirada de la vida. Nosotros realmente vivimos en el mundo que creamos, que vemos desde nuestra perspectiva. Es importante tener estos elementos en cuenta. Bueno, entonces, como les venía diciendo, a través de la meditación es mucho más fácil volvernos observadores conscientes de nuestra realidad. Em, y esto se logra, como les decía, al hacer que la mayor parte de nuestra actividad mental pase de las meras reacciones inconscientes del piloto automático a la parte del cerebro que razona, que crea, que refleja, que es el neocórtex. Esto en realidad no es solo una actividad cerebral, esto involucra también nuestras emociones. El cerebro límbico pues es el encargado de generar, de mantener la memoria de esas emociones, pero hay una conexión muy clara eléctrica también, o electromagnética en realidad, porque forma parte del espectro electromagnético con nuestro corazón. Y nosotros muchas de las emociones, todos lo hemos experimentado, las sentimos en el corazón. La actividad del corazón que también es de una potencia electromagnética gigante. De hecho, el campo electromagnético que genera la actividad del corazón es mucho más grande que el campo electromagnético que genera el cerebro, y esto se ha medido en muchas oportunidades. Hay una organización en California que se llama The Heart Math Institute, el Instituto de Corazón y Matemáticas, que ha medido el campo electromagnético con métodos cuánticos que generan las emociones desde el corazón, y es una cosa que puede extenderse en muchas personas hasta 3 metros a la redonda. Es un campo electromagnético en forma toroidal, y en los maestros espirituales, en las personas que se han dedicado a, a trascender el ego y a volver al amor que son,
ese campo electromagnético se registra hasta 6, 8 metros afuera del cuerpo, en un perímetro por fuera del cuerpo de ellos. Entonces, la idea es realmente trascender ese piloto automático, esa entidad propia del ego, de nuestra personalidad creada, que actúa desde, más que todo desde el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, a través de la observación consciente en la práctica de la meditación para generar más actividad en el neocórtex, actividad controlada, en donde nosotros estemos apreciando, donde nos estamos dando cuenta, donde estamos poniendo la atención a cuáles son las reacciones, cuáles son los pensamientos y cuáles son las emociones que estamos manejando en esta vida, porque eso es lo que en realidad nos va a generar la realidad que vivimos. Ese es el proceso de la observación consciente. Ahora, los pensamientos y las emociones no solo tienen un componente electromagnético, los pensamientos y las emociones también tienen un extracto bioquímico, es decir, de una neurona a otra se transmiten los estímulos nerviosos, pero eso genera cambios bioquímicos muy reales y muy medibles en nuestro cerebro, en nuestro sistema endocrino y en últimas en todo el cuerpo. Y esto todos lo hemos experimentado cuando nosotros estamos en una situación de peligro, de amenaza o de estrés. Sentimos que se acelera el corazón, el cerebro está recibiendo mucha sangre, al igual que los órganos de defensa, hay vasoconstricción y lo que estamos generando en esos estados son hormonas y neurotransmisores que son los del estado de sobrevivencia, de defendernos a costa de lo que sea. Esos incluyen el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Son eh, las hormonas predominantes de esos estados de amenaza. Em, entonces, eso se presentan de nuevo cuando estamos en un estado de temor, de ansiedad, de victimización e incluso de juicio. Es decir, cuando nosotros enjuiciamos a los demás, juzgamos los actos de los demás, esa es la bioquímica que se produce tanto en el cerebro, que se refleja en todo el sistema endocrino y que produce unas consecuencias en todo el cuerpo, incluyendo, por ejemplo, el cortisol, inhibe las reacciones inmunes. Entonces, debilita nuestro sistema inmune cuando se genera cortisol crónicamente. Esos ciclos de ansiedad, de temor, de juicio, hay que cortarlos para nosotros restablecer nuestra fisiología normal y el funcionamiento normal del cerebro, que no debe estar en modo sobreviviente todo el tiempo. Entonces, eso es otro beneficio que trae la meditación. Cuando nosotros practicamos la meditación diariamente, aunque sea 10 minutos por la mañana, yo en realidad medito 40 minutos por la mañana, 40 minutos por la noche y hace toda una diferencia. Entonces vamos a cambiar la bioquímica del cerebro y vamos a poder producir otros neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, que es el transmisor del amor, que nos cambian completamente el funcionamiento del cerebro. Obviamente eso nos cambia la perspectiva, cómo vemos e interpretamos las cosas, cómo razonamos. Y eso tiene pues unas consecuencias en toda la fisiología. Estamos en un estado de relajación muscular, el ritmo cardíaco se regulariza, hay una mejor conexión entre el cerebro y el corazón, estamos respirando más profundamente, es muy diferente estar en el estado de ansiedad, en donde uno está respirando profunda y superficialmente, al estado de relajación, en donde estamos respirando profundamente, en donde el corazón está haciendo un eje de coherencia con el cerebro y empezamos a secretar esa bioquímica completamente diferente basada en la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Entonces se
facilita la apertura del corazón, la apertura del cuarto chakra aquí para recibir y para emitir amor, compasión, gozo y agradecimiento. El estado de agradecimiento es un estado que te da salud en todo el cuerpo, que refuerza el sistema inmune, que hace que todo el sistema endocrino y todas las glándulas que rigen múltiples funciones en el cuerpo funcionen óptimamente. Y lo otro que nos permite ese cambio bioquímico de nuestro cuerpo cuando pasamos del estado de sobrevivencia al estado de creador, donde se nos facilita la imaginación, donde podemos hacer nuestros inventos, escribir nuestros libros, crear nuestros poemas, pintar nuestros cuadros, componer nuestra música, es que nos estamos volviendo presencia. Es decir, dejamos de vivir en el futuro que es predecible y dejamos de repetir el pasado incesantemente en nuestra cabeza. Estamos en nuestra zona de creación, enfocados, concentrados. Todo eso es facilitado por la meditación. Las personas que meditan, por ejemplo, son mejores deportistas, pueden entrar en su zona mucho más fácilmente, respirar más profundo, pueden nadar más rápido, la envergadura como que se les amplía. Los buzos, por ejemplo, que practican meditación, los que practican apnea pueden estar debajo del agua sin respirar por más tiempo. Em, la meditación permite que como pasamos de los dos cerebros primitivos al neocórtex, la actividad consciente, la actividad creativa de razonamiento, de análisis, se incremente, entonces se nos facilita escribir un cuento, escribir una novela, hacer una entrevista. Y obviamente eso tiene un impacto en nuestras relaciones con las demás personas, porque si estamos en una bioquímica de amor, de compasión y de gozo, pues estamos en menos choques con las personas que cuando estamos en estado de sobrevivencia. Obviamente que si uno está lleno de adrenalina y de cortisol, está lleno para listo para darle en la jeta a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, realmente lo que pasa con esto es que es una elección que hacemos en cada momento de nuestro eterno presente, pero es una elección que podemos ayudar a reforzar con los procesos como la meditación y la contemplación, porque en ese estado teta lo que está predominando es la actividad del neocórtex. Incluso en ondas alfa, nuestro neocórtex es más activo y el cerebro primitivo está un poco más apagado. Entonces, bueno, eso es otro de los beneficios de la meditación. Ahora vamos a pasar a un tema un poco diferente, pero relacionado, que es un estado que entendemos. Bueno, ahora pasamos a un tema un poco diferente, pero que está completamente relacionada. Cuando nosotros estamos meditando, yo les comentaba que, digamos, tras años de meditación, uno sí en efecto puede despejar los pensamientos. Uno sí en efecto puede entrar en una conexión mucho más profunda con el ser interno. Y esa conexión implica que la mente realmente entra en un vacío. Y lo que pasa es que hacemos una conexión con algo que se llama el campo cuántico o el campo de punto cero. ¿Qué es ese campo de punto cero? En realidad es el espacio vacío. Es el espacio que nosotros llamamos vacío, pero que los físicos cuánticos se han dedicado a estudiar y han encontrado que en ese espacio hay una infinidad de energía potencial en forma de vibración, en forma de onda. Nosotros en estado meditativo accedemos a esa energía potencial del campo cuántico, que es en realidad el espacio donde se generan todas las partículas de materia.
Y en esos estados meditativos nosotros entramos más en sintonía con la energía del campo cuántico, con la energía vibratoria donde se genera la materia. Es decir, nos volvemos menos onda, perdón, nos volvemos menos partícula y más onda, menos materia y más energía. Esto es un punto clave. Y aquí, pues, la ciencia ha tenido muchos avances. Esto es una gráfica que yo traje a colación para entender un poquito más la concepción de onda versus partícula. A nosotros nos enseñaron en el bachillerato que el átomo estaba constituido por un núcleo de protones y neutrones y que alrededor giraban unas partículas con carga eléctrica que se llaman electrones. Este modelo del átomo está verdaderamente mandado a recoger. Y desde la física cuántica lo que se ha descubierto es que no existe tal partícula. La partícula llamada electrón no existe como entidad, es una nube electromagnética de posibilidades, de probabilidades. Cuando los físicos cuánticos tratan de medir la velocidad de ese electrón, no pueden medir su posición. Y cuando logran eh, medir su posición, no pueden medir la velocidad. Esto se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y tiene lugar porque en realidad el electrón puede tomar cualquiera de estas conformaciones de forma vibratoria, de onda, de nube, que están aquí descritas en este gráfico. Y el hecho de que tenga una conformación u otra depende del observador. Con esto lo que les quiero decir, yo sé que suena un poquito complejo, es que la vida, la existencia, la materia, realmente es una serie de posibilidades, es una serie de probabilidades que nosotros cuando estamos en estado meditativo podemos colapsar a la realidad que queremos. Hay una función desde la física cuántica que se llama el colapso de la función de onda y es cuando nosotros dentro de todas las posibilidades, de todas las probabilidades de las conformaciones de la energía del vacío cuántico, colapsamos una en una realidad material. Es importante que empecemos a pensar en eso, porque solo la conexión con el vacío nos permite ese proceso. Entonces, eh, aunque suene un poquito complejo, realmente no es tan difícil. Somos más energía, somos más vibración, somos más onda. Y al entrar siempre nuestra información que emitimos desde el corazón, desde las emociones y desde los pensamientos, nuestra asignatura electromagnética, el patrón que emitimos con los pensamientos y las emociones, va a interactuar con esa fuente inagotable de energía del campo cuántico para generarnos la realidad que experimentamos. Y esa realidad es una elección. Entonces elijamos los pensamientos bonitos, como dice Mónica, ya que no está aquí. Tengamos pensamientos bonitos, tengamos emociones bonitas, ayudemos a practicar, a enseñar y a aprender el amor y la compasión y el agradecimiento. Esas emociones en coherencia con el cerebro van a crear una nueva realidad para todos y entre todos vamos a crear una nueva tierra. Bueno, espero que esta charla les haya gustado. Si tienen dudas, si requieren una explicación un poco más detallada sobre lo que acabo de hablar, con muchísimo gusto pueden acceder a Pivote a través de nuestra página web, por Instagram, por Facebook, o me pueden escribir a andrea.vergara@somospivote.com. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes hoy y espero que hayan disfrutado de esta charla.